Si tienes una vivienda protegida en Madrid y estás pensando en venderla, te darás cuenta que no es tan sencillo como vender una vivienda normal. Hay trámites previos, documentación para pedir a la administración, plazos que respetar, y si no se gestiona bien todo esto, la venta puede complicarse o incluso caerse. En este vídeo te voy a explicar qué permisos necesitas para poder vender tu vivienda protegida, qué es una autorización de venta, qué es un informe de venta, la diferencia entre ambos, cuándo solicitar uno u otro y cómo se tramitan. ¿Cuál es el plazo de protección de una vivienda protegida y cómo puedo saberlo? Las viviendas protegidas están sujetas a un régimen legal durante un periodo determinado de años, que puede ir de los 15 a los 50 años dependiendo de la tipología. En la célula de calificación es donde aparece el periodo de protección, salvo que este esté determinado por el tipo de financiación inicial, que en este caso lo más seguro es consultar a la Dirección General de la Vivienda para que nos lo especifiquen. Más adelante vamos a hablar de este tema porque una de las soluciones es pedir un informe de venta. ¿Por qué vender una vivienda protegida no es como vender cualquier otro piso? Mientras el régimen de protección esté vigente, hay restricciones. No se puede vender por encima del valor máximo legal de venta y en muchos casos es obligatorio un permiso para poder comercializar esa vivienda, salvo que realices un proceso de descalificación y todas estas restricciones se eliminarían y podrías vender tu vivienda a precio de mercado. Este permiso puede ser una autorización o un informe de venta. Y ahí está la primera confusión. Mucha gente no sabe que son dos documentos diferentes ni cuándo tengo que solicitar uno u otro. ¿Qué diferencia hay entre una autorización de venta y un informe de venta? La principal diferencia es que la autorización es obligatoria y el informe recomendable, que al final se hace casi obligatorio porque cualquiera de los intervinientes en la compraventa te lo puede exigir. Es el documento que certifica que no hace falta una autorización de venta. Otra diferencia entre la autorización y el informe de venta es que su tasa es diferente, siendo la de la autorización mayor que la del informe. En resumen, la autorización es el permiso expreso de la Comunidad de Madrid para poder transmitir esta vivienda. Esta autorización se solicita cuando se trata de una vivienda de protección oficial de promoción pública mientras dure su régimen legal de protección. Es importante saber que durante los primeros 5 años de este tipo de viviendas no se permite su transmisión, salvo por causa justificada, que eso puede ser por traslado de trabajo, por traslado por cuidado de una persona dependiente, siempre y cuando tengas una justificación y se va a presentar la documentación necesaria. Esta autorización también es obligatoria en el caso de las viviendas de protección oficial de promoción privada y las viviendas de protección pública que hayan obtenido un préstamo cualificado o ayudas y no hayan transcurrido más de 10 años desde su adquisición. En este caso, habría que cancelar o novar el préstamo cualificado y devolver las ayudas más los intereses correspondientes. El informe de venta, en cambio, no es obligatorio, pero sí recomendable. Lo que hace es certificar que no hace falta autorización de venta, determinar cómo se calcula el valor máximo legal de venta y nos informa también del plazo de protección de la vivienda. Este documento lo puede exigir el notario en la escritura o el banco para la financiación del comprador, por lo que se hace prácticamente obligatorio si no se quieren tener sorpresas en el proceso de venta. Desde Templo Consulting siempre lo recomendamos. Es decir, la autorización da permiso para vender y el informe certifica las condiciones para poder hacer esa venta. ¿Y cómo sabe el propietario cuál de los dos documentos necesita en su caso concreto? Esta es una de las preguntas más frecuentes que recibimos y, siendo honesta, va a depender de la tipología de la vivienda y del Real Decreto al que se acoja. En Madrid existen diferentes tipologías de vivienda protegida: VPO, VPP, VPPL, VPPB, y todas se rigen bajo una normativa diferente, con plazos de protección diferentes que habría que consultar para identificarlos. Nosotros siempre hacemos una consulta a la Dirección General de la Vivienda que nos va a determinar su tipología y qué documentación necesitamos para la transmisión de la vivienda, si es una autorización o un informe de venta. Hay ciertos documentos que se piden en todos los casos, como la nota simple actualizada de la vivienda, las escrituras de adquisición y la tasa correspondiente al documento que se vaya a solicitar. En el caso de que una vivienda de protección oficial de promoción pública en su nota simple aparezca grabada con un préstamo hipotecario a favor de la empresa municipal de la vivienda o de la agencia de la vivienda social, habría que presentar también la escritura de cancelación de dicho préstamo o el certificado expedido por dichos organismos con la amortización total del préstamo. Y si no han transcurrido más de 5 años desde la adquisición de esta vivienda, habrá que aportar la documentación que justifique esa causa mayor de vender la vivienda. Cuando la vivienda es una vivienda de protección pública o una vivienda de protección oficial de promoción privada que no han transcurrido los 10 años y ha obtenido un préstamo cualificado, habría que aportar
la renuncia de esas ayudas o la devolución de las mismas. Puede parecer complejo, pero en realidad es pura gestión. Lo más importante es identificar qué documentación corresponde a cada caso, porque ahí es donde un error puede hacer perder mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tardar la Administración en resolver la autorización de venta? El plazo máximo que establece la Administración son 6 meses. Si transcurrido ese plazo no hay respuesta, se considera denegada. Con nuestra experiencia y trabajo podemos reducir estos plazos a menos de la mitad. En la práctica, si toda la documentación está presentada correctamente desde el inicio, vamos a evitar que nos hagan algún requerimiento y así acortamos plazos. Hemos gestionado casos de arras firmadas y con plazos muy ajustados y hemos podido resolverlo. ¿Qué ocurre si alguien intenta vender sin haber obtenido la autorización de venta? La venta no llegaría a cerrarse. El notario necesita esa autorización para formalizar la escritura y sin escritura no hay transmisión. Y si se llegara a intentar una transmisión sin este requisito, hay consecuencias legales. Puede conllevar una sanción grave en materia de vivienda protegida y conlleva una sanción de entre 6.000 y 60.000 euros. El informe de venta no es obligatorio. ¿Cuándo merece la pena pedirlo? Siempre merece la pena solicitarlo, aunque no sea obligatorio, ya que aporta seguridad jurídica y fiscal a la operación. El informe certifica el valor máximo legal de venta en ese momento, por lo que es fundamental para presentar los impuestos. Hay casos en los que el valor de referencia es superior al valor máximo legal de venta y la manera de proceder sería la siguiente. Si eres comprador, debes liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales en el valor de referencia y posteriormente presentar una declaración complementaria como ingreso indebido a la Dirección General de Tributos, aportando el informe de venta para certificar el valor máximo legal de venta. Por lo tanto, si eres comprador, debes exigir a la parte vendedora este informe. Otro de los motivos por lo que es recomendable es porque el banco del comprador, si necesita financiación, lo va a exigir. También es importante saber que este informe no tiene caducidad. Por lo tanto, si tienes pensado vender, el primer paso sería pedir este informe y así tener todas las garantías. ¿Qué información aparece en este informe de venta? Cuando recibimos un informe de venta nos va a aparecer lo siguiente. Primero, el valor máximo legal de venta. ¿Cómo se calcula? Si es por tabla o por fórmula, en caso de que se acoja al Real Decreto 801/2005. Segundo, indica que no hace falta la autorización de venta de la Comunidad de Madrid. Tercer punto, indica que la comunidad no va a ejercer el derecho de tanto y retracto. Y por último, va a establecer qué periodo de protección tiene esta vivienda. Otra diferencia entre la autorización de venta y el informe es su plazo de tramitación. Para la autorización, la Administración establece un plazo máximo de 6 meses y el informe, el plazo máximo son 3 meses. En cualquier caso, nosotros lo reducimos a menos de la mitad. ¿En qué otros casos es necesario el informe de venta? Este informe de venta también se solicita cuando el plazo de protección de la vivienda ya ha expirado. El registro de la propiedad no actúa de oficio, con lo cual no va a cancelar las anotaciones de vivienda protegida de las viviendas que ya transcurre su plazo de protección. Por lo tanto, hay que solicitar a la Comunidad de Madrid este informe que verifique que ya esté libre la vivienda. Cuando ya tenemos este informe que certifica que está libre, lo presentamos en el registro de la propiedad junto con el impuesto 601. Así, la nota simple aparecería sin ninguna anotación de vivienda protegida y estaría lista para vender a precio de mercado y sin restricciones. Otro caso en el que es necesario solicitar un informe de venta es cuando no conocemos el plazo de protección de la vivienda. En estos casos, el plazo de protección va a depender de la tipología del préstamo que se acogió el promotor o el primer adquirente. Si eres primer adquirente y te subrogaste al préstamo del promotor, vamos a poder saberlo si solicitas a tu banco un certificado donde indique qué tipología de préstamo tiene. Pero si eres primer adquirente y no te subrogaste al préstamo del promotor, ahí no lo vamos a poder saber. Y también me ocurre cuando eres segundo adquirente. En estos casos se solicita un informe que nos indique el plazo de protección de la vivienda y ahí nos quedaría claro ya si es de 20, 25 o 30 años. Hay casos en los que se descalifica la vivienda y sus anejos vinculados, pero pueden tener un trastero o una plaza de garaje no vinculada. En estos procesos esas descalificaciones no se proceden porque el valor máximo legal de venta es muy superior al de mercado, con lo cual puede ocurrir que en la firma de la escritura el notario diga ¿por qué se ha descalificado esta vivienda con sus anejos vinculados pero esta segunda plaza de garaje no? Y ahí es cuando se solicita un informe de venta para que certifique el valor máximo legal de venta y que sigue protegida. Y eso le va a dar garantías al notario para poder firmar esa venta. ¿Cómo es el proceso concreto cuando alguien nos llama por este tema? El proceso comienza con una consulta gratuita y sin compromiso. El propietario nos explica su caso y nos aporta documentación para poder revisar la situación de la vivienda. Después consultamos directamente con la Dirección General de la Vivienda, que es quien nos confirma qué documento necesita, si es una autorización o un informe de venta. Con esa respuesta nos encargamos de preparar y presentar toda la solicitud. Y si además la vivienda se comercializa con nosotros, coordinamos toda la parte administrativa con el comercial
para ajustar los plazos entre autorizaciones, arras y escritura pública, de forma que todo el proceso de venta encaje correctamente desde el principio. Si tienes una vivienda protegida y quieres venderla, es importante cumplir correctamente con toda la legalidad. Si no se gestiona bien, la operación puede retrasarse o no llegar a formalizarse. Nosotros revisamos tu caso y te explicamos exactamente qué necesitas. Si quieres vender tu vivienda protegida con todas las garantías legales, contacta con Templo Consulting.